Dicen que el rechazo es la forma que tiene la diosa de la luna de protegerte de la pareja equivocada, que el dolor es temporal y que encontrarás a alguien mejor. Pero cuando tu pareja destinada te rechaza frente a toda tu manada, llamando a tu loba defectuosa y a vuestro vínculo un insulto a su linaje, empiezas a preguntarte si tal vez la diosa de la luna simplemente cometió un error contigo. Mi nombre es Prisri Lam y esta es la historia de cómo estar rota para los estándares modernos me hizo perfecta para un antiguo rey. Antes de sumergirnos en la historia de Prissy y Bright, deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando. Quiero saber si crees en las parejas de segunda oportunidad, porque esta historia está a punto de romperte el corazón y reconstruirlo más fuerte. Y si ya estás enganchado, suscríbete, porque mañana publicaré otro romance paranormal y no querrás perdértelo. Ahora, volvamos a la historia de Prissy. Allá vamos. Capítulo 1. La elección de la vagabunda. La nieve era hermosa mientras me enterraba. Cada copo era perfecto, cristalino, y caía suavemente sobre mi piel helada como pequeñas bendiciones o pequeños adioses. Ya no podía distinguirlo. Llevaba 3 días caminando desde que el Alpha Thorn me exilió del territorio de la manada de Silverpine. 3 días sin comida, sin refugio, sin mi loba para mantenerme caliente. Ella estaba allí. Podía sentir su presencia como un eco distante. Pero estaba débil. Siempre había sido débil. Defectuosa. Así la había llamado Kaden. Así nos había llamado. Tropecé con una raíz oculta bajo la nieve y caí con fuerza, mis manos hundiéndose en el polvo blanco. No tenía energía para levantarme. Mis dedos estaban azules. Ya no sentía los pies. Quizás esto era mejor. Quizás morir sola en las montañas era más amable que vivir como una loba solitaria. Siempre fuera de la sociedad de la manada, siempre marcada como la loba a la que su propia pareja no soportaba tocar. Cerré los ojos, dejando que la nieve me cubriera como una manta. Lo siento, le pensé a mi loba. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para ti. Ella gimió en respuesta. Un sonido tan débil que podría haber sido mi imaginación. El frío se estaba filtrando en mis huesos, adormeciéndome. Había oído que morir congelado era pacífico. Simplemente te quedabas dormido y nunca despertabas. Eso no sonaba tan mal, pero entonces lo sentí. Calor, no el calor de mi propio cuerpo. Había perdido eso hacía horas. Esto era externo, venía de algún lugar delante de mí. Una fuente de calor que no tenía sentido en el páramo helado. Mis ojos se abrieron con un aleteo. A través de la cortina de nieve que caía, vi unas ruinas. Enormes columnas de piedra se alzaban en la ladera de la montaña como las costillas de un gigante muerto hace mucho tiempo. Muros que una vez fueron edificios ahora se desmoronaban en una decadencia artística. Y en el centro de todo, de alguna manera todavía en pie, había una estructura que podría haber sido un palacio. O una tumba. Debería haber tenido miedo. Tenían que ser las ruinas de Lunaris, el reino perdido del que todas las manadas contaban historias. El lugar donde el antiguo rey Alfa había gobernado antes de que su propio consejo lo traicionara y lo enterrara vivo. El lugar al que ningún lobo debía entrar, porque la maldición que mató al reino todavía persistía en las piedras. Pero de todos modos me estaba muriendo. ¿Qué era una maldición comparada con la hipotermia? Me arrastré hacia adelante, centímetro a centímetro dolorosamente, hasta que llegué a la entrada del palacio. Las puertas se habían podrido hacía mucho tiempo, dejando un arco abierto que conducía a la oscuridad. El calor venía de adentro. Me arrastré por la entrada e inmediatamente sentí el cambio de temperatura. No hacía calor, pero estaba por encima del punto de congelación. Y después de 3 días en la nieve, se sentía como el paraíso. El interior era vasto. La luz de la luna se filtraba por los agujeros del techo, iluminando una sala del trono que debió ser magnífica en su día. Ahora las enredaderas trepaban por las paredes y la nieve se había acumulado en los rincones. Pero los huesos de la grandeza permanecían y en el extremo más alejado, sobre un estrado elevado, se sentaba un trono tallado en una sola pieza de piedra negra. En ese trono se sentaba un hombre. Me quedé helada. Estaba perfectamente quieto,
con los ojos cerrados, las manos apoyadas en los reposabrazos tallados. Llevaba una armadura que parecía forjada hacía siglos, metal negro grabado con diseños plateados que parecían moverse a la luz cambiante de la luna. Su cabello era largo y del color de la escarcha invernal, no blanco como el de un anciano, sino de un plateado pálido y luminoso que captaba la luz. Era hermoso de la manera en que las estatuas antiguas son hermosas, perfecto y frío y completamente sin vida. Un cadáver. Me di cuenta. El antiguo rey Alfa todavía sentado en su trono donde su consejo lo había sellado 900 años atrás. Debería haber corrido, pero no tenía a dónde ir. Y honestamente, morir en un palacio maldito con un rey muerto parecía más digno que morir sola en la nieve. Me derrumbé en la base del estrado, demasiado exhausta para seguir. Lamento la intromisión, Su Majestad. Le susurré al cadáver, con mi voz ronca. Intentaré no manchar su suelo de sangre. Cerré los ojos, lista para que la oscuridad me llevara. Y entonces lo oí. Una respiración. No mi respiración. La suya. Mis ojos se abrieron de golpe. Miré hacia el trono. El pecho del cadáver subía y bajaba. No, susurré. No, eso no es posible. Estás muerto. Has estado muerto durante... Los ojos se abrieron. Eran del color del oro fundido, brillantes y ardientes y muy, muy vivos. Se centraron en mí con una intensidad que hizo que mi débil loba se acobardara. Finalmente, dijo el antiguo rey Alfa. Su voz era como piedra, rozando contra piedra, áspera por siglos de desuso. Alguien lo suficientemente débil como para romper el sello. Y entonces se puso de pie, y todo el palacio tembló. Debo haberme desmayado por el shock, porque cuando volví a abrir los ojos, estaba acostada sobre algo suave. No el frío suelo de piedra, algo que se sentía como pieles. Me senté demasiado rápido. La cabeza me daba vueltas y una mano grande me empujó suavemente hacia abajo. Tranquila, pequeña loba. Tu cuerpo todavía se está recuperando de la hipotermia. Giré la cabeza. El antiguo rey Alfa, muy vivo y para nada un cadáver, estaba arrodillado junto a lo que parecía ser una cama improvisada de pieles y cojines. De cerca, pude ver detalles que me había perdido antes. Era más joven de lo que esperaba, quizás de 30 y pocos años en apariencia, aunque sus ojos contenían siglos. Su rostro era todo ángulos afilados, pómulos altos, mandíbula fuerte, una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Cicatrices recorrían su garganta y desaparecían bajo su armadura, sugiriendo un pasado violento. Pero fue su presencia lo que me abrumó. El puro peso de su dominio hizo que cada instinto de mi loba gritara que se sometiera, que rodara, que mostrara su vientre. Incluso en su estado debilitado, reconoció a un depredador alfa. «¿Eres real, Grasné?» «Lo soy». Se acercó a algo a su lado, una taza de agua que me ofreció. «Bebe, y despacio». Tomé la taza con manos temblorosas y bebí un sorbo. El agua estaba fresca y sabía ligeramente a minerales. Fue la cosa más deliciosa que había consumido en mi vida. «¿Cómo estás vivo?», pregunté entre sorbos. Las historias dicen que fuiste enterrado, maldecido, muerto. Las historias son parcialmente correctas, dijo, acomodándose sobre sus talones. Fui enterrado. Mi consejo temía mi poder y usó un sello de sangre para atraparme en animación suspendida. No exactamente muerto, pero tampoco vivo. Una prisión del cuerpo mientras la mente permanece consciente. Sus ojos dorados se oscurecieron. He estado despierto en esta sala del trono durante 900 años. Incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz de morir, viendo cambiar las estaciones a través de las grietas de mi techo, escuchando a mi reino desmoronarse a mi alrededor. El horror de aquello me golpeó como un golpe físico. 900 años despierto pero paralizado. Eso no era una maldición. Eso era tortura. «Lo siento mucho», susurré. «No lo sientas». Inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. «Tú me liberaste. No hice nada. Solo tropecé aquí para morir». «Exactamente». Un atisbo de algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. El sello de sangre fue diseñado para ser irrompible. Solo podía ser disuelto por un lobo cuya frecuencia
estuviera fuera del espectro, tan débil que los sensores mágicos no pudieran detectarlo. Mi consejo creía que tal lobo no existía. Me señaló. Pero la sociedad de lobos moderna se ha obsesionado con la fuerza, con los lazos de manada rígidos, con frecuencias fuertes y claras que anuncian el dominio. Eliminaron la sutileza, los silenciosos, los lobos cuya conexión con su bestia es tan suave que apenas se registra. Se me cortó la respiración. «Te refieres a tu vínculo defectuoso», dijo, y la palabra no sonó como un insulto viniendo de él. En realidad es un rasgo antiguo. Los lobos originales eran como tú, de voz suave, armoniosos, equilibrados. Son los lobos modernos los que son la aberración, aunque nunca lo admitirán. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero apenas puedo transformarme. Mi loba es tan débil que la mayoría de las veces ni siquiera la siento. Kaden dijo, Kaden es un necio que no reconocería el verdadero poder ni aunque le mordiera. La voz del antiguo alfa se convirtió en un gruñido. Tu loba no es débil, pequeña. Está operando en una frecuencia tan pura que los instrumentos modernos no pueden medirla. No estás rota. Eres rara. Lo miré fijamente a esta criatura imposible de una era perdida y sentí que algo se rompía en mi pecho. Algo que había estado sellado herméticamente desde la ceremonia de rechazo. Esperanza. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. Bright Morgan, dijo. Último rey de Lunaris, primer comandante de la Guardia de la Luna y aparentemente tu rescatador. Extendió una mano. ¿Y tú eres? Prissy Lame, dije, poniendo mi mano en la suya. Su agarre era cálido y firme. Exiliada de la manada de Silverpine, dueña de una loba defectuosa y, aparentemente, tu liberadora. Esta vez sí sonrió. Transformó su rostro, haciéndolo parecer menos un arma antigua y más un hombre. Bueno, entonces, Prissy Lame, dijo Bright, sus ojos dorados brillando con algo peligroso y prometedor. Parece que ambos tenemos deudas que pagar. Yo te debo mi libertad. ¿Y tú? Miró hacia la entrada donde la nieve todavía caía en la creciente oscuridad. Necesitas un nuevo reino. Se puso de pie, tirando de mí suavemente para que me levantara. Bienvenida a Lunaris, pequeña loba. Déjame mostrarte cómo es el poder cuando no se mide con estándares modernos. Capítulo 2. La frecuencia del destino. Durante los días siguientes, Bright obró un milagro. El palacio que había parecido muerto y frío, lentamente volvió a la vida bajo su toque. Me mostró cómo activar las antiguas runas de calefacción talladas en las paredes. Habían estado inactivas durante siglos, pero respondieron inmediatamente a su orden. Despejó un conjunto de habitaciones que una vez pertenecieron a la reina y las hizo habitables con pieles, cojines y muebles que rescató de otras partes de las ruinas. Y me alimentaba constantemente. «Estás en los huesos», dijo, viéndome devorar un cuenco de estofado que de alguna manera había conseguido. «¿Tu manada no te alimentaba?» «Me alimentaban», dije entre bocados. «Pero los omegas y los de bajo rango comen al final. Y últimamente...» Me quedé callada. Últimamente me incitó. Últimamente Kaden tomaba mi porción. Decía que era un desperdicio en una loba que ni siquiera podía transformarse correctamente. Dejé el cuenco. Mi apetito se había ido de repente. Dijo que debería estar agradecida de que incluso reconociera el vínculo el tiempo suficiente para rechazarme públicamente. Que la mayoría de los machos simplemente lo habrían ignorado y me habrían dejado morir de la enfermedad del vínculo. Bright se quedó muy quieto. Te hizo pasar hambre, te atormentó y luego te rechazó frente a testigos para maximizar tu humillación. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. ¿Y tu alfa permitió esto? El Alpha Thorn dijo que estaba dentro de los derechos de Kaden como el compañero dominante en un vínculo destinado. Jugueteé con la manta de piel que cubría mi regazo. Dijo que si hubiera sido más fuerte, podría haber exigido un mejor trato. Pero como era defectuosa... ¿Defectuosa?, repitió Bright, la palabra goteando desprecio. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Han creado una sociedad entera basada en la crueldad
y la han llamado jerarquía natural. Han convencido a lobos como tú de que el abuso es tu culpa por no ser lo suficientemente fuerte para prevenirlo. Se volvió hacia mí, sus ojos dorados ardiendo. En mi tiempo, un alfa que permitiera ese trato a cualquier miembro de la manada, y mucho menos a una pareja destinada, habría sido desafiado y destituido. Los fuertes protegían a los vulnerables. Esa era la ley. Ya no funciona así, dije en voz baja. No, asintió él, no es así, y por eso vuestras manadas modernas son débiles. La verdadera fuerza no consiste en dominar a los que están por debajo de ti. Se trata de construir una sociedad donde todos tengan valor. Volvió a sentarse a mi lado, su expresión suavizándose. Tú tienes valor, Prissy, más de lo que sabes, y te lo voy a demostrar. Durante los días siguientes, hizo exactamente eso. Bright comenzó a enseñarme sobre las viejas costumbres. Explicó que los lobos antiguos no tenían los rígidos lazos de manada en los que se basaban los lobos modernos. En cambio, usaban armónicos de frecuencia, vibraciones sutiles que permitían la comunicación sin los invasivos enlaces mentales que los alfas modernos usaban para controlar a sus manadas. Tu conexión débil no es un defecto, explicó una noche mientras nos sentábamos junto al fuego. Es la prueba de que llevas el linaje original. Los lobos modernos no pueden oírte porque se han sintonizado a la frecuencia equivocada. Todos están gritando tan fuerte que no pueden oír los susurros. Pero apenas puedo transformarme, protesté. Mi loba no viene cuando la llamo. Porque estás tratando de forzarla, dijo Bright. La transformación moderna es violenta, dolorosa. Se trata de dominar a tu bestia. Pero tu loba no responde a la dominación. Responde a la armonía. Se puso de pie, ofreciéndome su mano. Déjame mostrarte. Me llevó al centro de la sala del trono, donde la luz de la luna se filtraba por el techo roto. La noche era clara y la luna llena colgaba gorda y plateada en el cielo. Cierra los ojos, instruyó Bright. No intentes ordenar a tu loba. No fuerces la transformación. Solo respira y escucha. Hice lo que dijo, sintiéndome tonta. Pero mientras estaba allí a la luz de la luna, respirando lentamente, comencé a sentir algo. Una vibración baja y suave, zumbando a través de las antiguas piedras bajo mis pies. Esa es la frecuencia de Lunaris, murmuró Bright. El corazón del reino todavía latiendo después de todos estos siglos. ¿Puedes sentirlo? Asentí, lágrimas escapando de mis ojos cerrados. Ahora buscan tu loba, no con órdenes, sino con una invitación. Pídele que baile. Nunca había pensado en la transformación de esa manera, pero lo intenté. Busqué esa presencia distante dentro de mí, y en lugar de agarrarla, exigiéndole que saliera, simplemente le pregunté, ¿correrás conmigo? Ella respondió, no con palabras, sino con una oleada de alegría tan pura que me quitó el aliento. Había estado esperando. Todo este tiempo, había estado esperando que yo le preguntara en lugar de ordenarle. La transformación fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No hubo dolor, ni crujido de huesos, ni gritos de músculos. Fue como deslizarse en agua tibia, como volver a casa. Cuando abrí los ojos, estaba a cuatro patas, y era hermosa. Mi pelaje era del color de la nieve recién caída, blanco puro, sin una sola marca. Era pequeña, más pequeña que la mayoría de los lobos, pero no me sentía débil. Me sentía bien. Ahí estás, dijo Bright, con asombro en su voz. Él también se había transformado, y su lobo era magnífico. Pelaje blanco plateado que parecía brillar a la luz de la luna, fácilmente el doble de mi tamaño, con esos ardientes ojos dorados. Corrimos juntos esa noche por las ruinas de Lunaris, y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Capítulo 3. Rompiendo el vínculo fantasma. Me desperté con dolor. Me atravesaba el cráneo como un cuchillo caliente, y lo reconocí de inmediato. El vínculo fantasma, la conexión residual que quedaba incluso después de un rechazo. Debería haberse desvanecido ya, pero Kaden me había marcado profundamente, y esa marca dejó cicatrices que trascendían lo físico. Prissy. Su voz resonó en mi mente, cruel y familiar. ¿De verdad pensaste que podías desaparecer sin más?
¿Que no sería capaz de encontrarte? Me acurruqué en la cama, agarrándome la cabeza. Sal de aquí, gemí en voz alta. Eres propiedad de la manada, Prissy. Rechazada o no, naciste en territorio de Silver Pine. Nos perteneces, me perteneces. La posesividad en su voz mental me dio náuseas. Sentí que te transformabas, continuó. Y ahora había ira, aguda y ácida. No pudiste transformarte correctamente durante años, y luego te exilias y de repente puedes. ¿Qué hiciste? ¿Qué magia estás usando? No estoy usando magia. Jadeé, mis manos presionadas contra mis sienes. Solo estoy aprendiendo. Mientes. El grito mental fue como un golpe físico. Grité, el dolor real irradiando del vínculo fantasma. Robaste algo, algún artefacto de esas ruinas malditas. Y cuando te encuentre, y te encontraré, Prissy, te arrastraré de vuelta y haré que desees haber muerto en la nieve. ¿Es eso prudente? La nueva voz era fría y autoritaria, cortando la diatriba de Caden como una cuchilla a través de la seda. Sentí la presencia de alguien más en la habitación. Abrí los ojos y encontré a Bright de pie en la puerta, su expresión tallada en hielo. ¿Quién? La confusión de Caden se filtró a través del vínculo. ¿Quién es ese, Prissy? ¿Quién está contigo? Tu antigua pareja está siendo torturada a través de un vínculo fantasma, dijo Bright, cruzando la habitación para sentarse en el borde de mi cama. Una conexión que deberías haber cortado correctamente, pero que mantuviste abierta porque disfrutas de su dolor. Eso es bárbaro, incluso para los estándares modernos. Esto no te concierne, gruñó Caden. Es un asunto de la manada. Ella ya no es de tu manada, respondió Bright con calma. Su mano se posó en mi hombro e inmediatamente el dolor se atenuó. Su presencia era como un escudo, bloqueando parte del asalto de Caden. La rechazaste y la exiliaste. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. La marqué primero. Eso no te da nada, interrumpió Bright. Tu marca es débil, superficial y se mantiene solo a través de la crueldad. No tiene fundamento en la magia de vínculo real. Es una correa, no una marca de apareamiento. Sentí la ira de Caden aumentar a través de la conexión. ¿Quién diablos eres tú? Soy el rey de este territorio, dijo Bright, su voz bajando a un registro que vibraba con un poder antiguo. Y tú estás invadiendo la mente de mi reina. Silencio. Luego, reina, te uniste a alguien más, maldita. El dolor explotó. Caden estaba vertiendo todo lo que tenía en el vínculo fantasma, tratando de castigarme, de hacerme daño tanto como su orgullo estaba herido. Grité. ¡Basta!, gruñó Bright. Sus ojos ardieron dorados, y sentí su poder surgir. No hacia mí, sino a través de mí, siguiendo el vínculo fantasma hasta su origen. ¿Qué eres? No. Para. Eso no... La voz mental de Caden se cortó con un chillido de agonía. La mano de Bright en mi hombro se apretó y cerró los ojos, concentrándose. El vínculo fantasma es una calle de doble sentido, Caden Frost. Todo lo que has estado vertiendo en Prissy, todo ese dolor, toda esa crueldad, te lo estoy devolviendo multiplicado por 10. Por favor. La voz mental de Caden se redujo a un gemido. Por favor, lo siento. Pararé. Lo cortaré. No, dijo Bright fríamente. Yo lo cortaré. Y me aseguraré de que recuerdes lo que sucede cuando torturas a alguien que tiene la protección de un rey. Hizo un gesto brusco con su mano libre, como si estuviera cortando un hilo. ¡Sas! El vínculo fantasma no solo se rompió, se hizo añicos, los pedazos disolviéndose en la nada. La ausencia de dolor fue tan repentina que jadeé. Bright abrió los ojos. ¿Estás bien? Asentí temblorosamente. ¿Está vivo? Bright confirmó. Pero estará inconsciente durante varios días mientras su mente se recupera de la reacción. Y cuando despierte, tendrá una cicatriz psíquica permanente. Un recordatorio de que ya no eres suya para atormentar. Me apartó un mechón de pelo de la cara. Su expresión se suavizó. Debería haber hecho eso antes. No me di cuenta de que todavía te estaba alcanzando. Me llamaste tu reina.
Dije, las palabras finalmente alcanzándome. A él. Me llamaste tu reina. La expresión de Bright se volvió ilegible. Lo hice. ¿Por qué? Estuvo en silencio por un largo momento. Luego, porque este reino necesita una reina para ser completamente restaurado. La magia que sostiene a Lunaris requiere equilibrio. Un rey y una reina gobernando en armonía. Sin ese equilibrio, las ruinas seguirán siendo ruinas. Así que es político, dije, tratando de ignorar el pequeño dolor en mi pecho. Es práctico, corrigió, pero no tiene por qué ser sin amor. Tú necesitas protección de tu antigua manada. Yo necesito una reina para restaurar mi reino. Hizo una pausa, sus ojos dorados encontrándose con los míos. Y descubro que disfruto de tu compañía, Prissy Lame. Eres la primera persona con la que he hablado en 900 años. Me gustaría seguir hablando contigo. Fue posiblemente la casi propuesta más incómoda que había oído. Y sin embargo, también fue la más honesta. ¿Qué implicaría ser tu reina? Pregunté con cuidado. Una ceremonia de unión, dijo, bajo la luna llena. Ataría tu frecuencia a la mía, fortalecería tu conexión con tu loba y te marcaría como cogobernante de Lunaris. También te haría intocable por la ley de las manadas modernas. Ningún alfa se atrevería a desafiar a una reina antigua. ¿Y si digo que no? Entonces permanecerás bajo mi protección como invitada del reino, y yo continuaré buscando una reina. Sonrió ligeramente. Aunque debo advertirte, mis opciones son algo limitadas, dado que eres la única loba que ha entrado en estas ruinas en 900 años. Me reí a pesar de todo. Eso no es una gran elección. Es más elección de la que tuviste con Caden, señaló Bright. Tenía razón. Caden había sido mi pareja destinada, un vínculo supuestamente elegido por la propia diosa de la luna, y me había tratado como basura. Bright me ofrecía una elección, protección y la oportunidad de convertirme en algo más que la loba rota que todos decían que era. Si acepto, dije lentamente, ¿esperarías intimidad? Como lo haría un vínculo de apareamiento normal. Esperaría compañerismo, dijo Bright. Lo que suceda más allá de eso es tu elección. Te estoy pidiendo que seas mi reina, Prissy, no mi prisionera. Lo miré. A este antiguo rey que había estado solo durante tanto tiempo, que me había salvado de morir congelada, que acababa de defenderme de mi abusador sin pensarlo 2 veces. Pídemelo como es debido, dije. Parpadeó, sorprendido. Luego se deslizó de la cama y se arrodilló ante mí, tomando mi mano entre las suyas. Prissy Lame, dijo formalmente, su voz resonando con poder. ¿Me harías el honor de convertirte en mi reina, mi compañera y el corazón que restaure este reino roto? Miré sus ojos dorados y vi algo que nunca había visto en los de Caden. Respeto. Sí, susurré. Seré tu reina. Capítulo 4. La coronación de nieve. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 noches después, bajo la luna llena, en el centro de la sala del trono. Bright había pasado esos días preparándose, limpiando la antigua cámara ceremonial, recuperando artefactos de bóvedas profundas bajo el palacio, enseñándome las palabras y los rituales de las viejas costumbres. Era extraño aprender a ser una reina cuando apenas me habían considerado un miembro de la manada antes. Pero Bright fue paciente. Nunca me hizo sentir tonta por no saber cosas. Simplemente me enseñó paso a paso, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Esta noche estaba de pie en la sala del trono iluminada por la luna, llevando un vestido que había encontrado en las cámaras de la reina. Era antiguo pero preservado por la magia. Seda blanca bordada con hilo de plata que captaba la luz como estrellas. Mi cabello estaba suelto por mi espalda y alrededor de mi garganta. Llevaba un collar de plata grabado con runas, el collar de la reina, el símbolo de mi nueva posición. Bright estaba de pie ante mí con una armadura ceremonial, metal negro pulido hasta brillar, grabado con diseños plateados que combinaban con mi collar. Su cabello plateado estaba recogido, revelando las afiladas llanuras de su rostro y esos ardientes ojos dorados. Parecía un dios, y yo estaba a punto de unir mi alma a la suya. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar en mi voz.
Tomó mis manos y el contacto envió un calor que me inundó. Su frecuencia, ese zumbido bajo y constante que había sentido en las piedras, ahora resonaba directamente a través de su toque. La ceremonia es simple, dijo. Decimos los antiguos votos, intercambiamos marcas y el reino es testigo de nuestra unión y te reconoce como reina. El reino son solo ruinas, señalé. Él sonrió. El reino es más que piedras, Prissy. Es la magia en los cimientos, la memoria en las paredes, la promesa en el trono. Confía en mí, está escuchando. Tenía razón. Cuando comenzamos la ceremonia, pude sentirlo. Una presencia, antigua y vasta, prestando atención. Bright habló primero, su voz resonando por la cámara. Yo, Bright Morgan, último rey de Lunaris, te reclamo como mi reina. Te ofrezco mi fuerza, mi protección y la mitad de todo lo que soy. ¿Aceptarás? Las palabras eran formales, rituales, pero había una emoción genuina debajo de ellas. Acepto, dije, mi voz firme. Ahora era mi turno. Bright me había enseñado las palabras, pero decirlas era diferente a practicarlas. Yo, Prissy Lame, acepto la corona de Lunaris. Te ofrezco mi lealtad, mi compañerismo y la mitad de todo lo que soy. ¿Aceptarás? Acepto, dijo Bright, sus ojos dorados fijos en los míos. El aire entre nosotros comenzó a brillar. Ahora podía ver la frecuencia. Hilos dorados de luz tejiéndose entre nuestras manos unidas, atándonos. Sellamos este vínculo con sangre y aliento. Bright continuó. Mi marca por la tuya, mi alma por la tuya. Soltó una de mis manos y se llevó la muñeca de la boca. Sus colmillos se extendieron y mordió, sacando sangre. Luego me ofreció la muñeca sangrante. Dudé solo un momento antes de inclinarme y colocar mi boca sobre la herida. Su sangre estaba caliente y sabía a metal y magia. El poder me inundó. Antiguo, abrumador, vasto. Mi loba surgió a la superficie, ya no débil ni distante. Estaba allí, completamente presente, aullando de alegría. Cuando me aparté, Bright me miraba con algo parecido al asombro. Tu turno, dijo con voz ronca. Me mordí mi propia muñeca, haciendo una mueca de dolor, y se la ofrecí. La tomó con delicadeza, sus labios cerrándose sobre la herida, y sentí el momento en que su poder se conectó con el mío. Fue como ser alcanzada por un rayo. Los hilos dorados entre nosotros explotaron en una red de luz que llenó toda la sala del trono. Jadeé mientras la sensación me inundaba. No solo mis propias emociones, sino las suyas. 900 años de soledad, esperanza, una feroz protección y, debajo de todo, un anhelo desesperado de no estar solo nunca más. Lágrimas corrían por mi rostro. Te siento, susurré. Y yo te siento a ti, respondió, su voz ronca por la emoción. Tu fuerza, tu resiliencia, tu luz. La red de luz dorada comenzó a hundirse en nuestra piel, el vínculo asentándose. Y mientras lo hacía sentí que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Mi loba creció, no en tamaño sino en presencia. La conexión débil con la que había vivido toda mi vida se fortaleció en algo sólido e irrompible. Mis sentidos se agudizaron. Los colores se volvieron más vivos. Podía oír el latido del corazón de la montaña bajo nosotros, el susurro del viento a través de las ruinas. Y mis ojos, vi mi reflejo en un escudo pulido apoyado contra la pared. Mis ojos habían cambiado. Ya no eran de un simple marrón, eran de un azul cristalino, brillando con la misma luz interior que los dorados de Bright. ¿Qué me está pasando?, pregunté, tocándome la cara. Te estás convirtiendo en lo que siempre debiste ser, dijo Bright, acercándome a él. Una reina antigua, mi igual. La transformación continuó. Sentí el poder asentándose en mis huesos. La magia antigua reconociéndome como la legítima gobernante de este lugar. Las ruinas a nuestro alrededor respondieron. Piedras que habían estado oscuras durante siglos comenzaron a brillar con una suave luz azul. La temperatura se calentó. El aire se llenó del aroma de flores de invierno que no deberían existir en esta estación. Lunaris estaba despertando, y yo también. La mano de Bright se posó en mi mejilla, inclinando mi rostro hacia el suyo. ¿Puedo besarte, mi reina? Sí,
Respiré. Sus labios se encontraron con los míos, y el mundo se incendió. No fue el beso violento y exigente que Kaden me había forzado cuando éramos destinados. Esto era diferente. Esto era reverente y apasionado y lleno de promesas. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra su pecho blindado, y me aferré a él como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto mágico. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Bright apoyó su frente contra la mía. «Bienvenida a casa, Prissy Morgan», murmuró. «Reina de Lunaris, guardiana de las antiguas costumbres, mi pareja». Y por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente en casa. Capítulo 5. El heredero del invierno. 6 semanas después de la unión, me desperté con náuseas. Al principio pensé que era algo que había comido. Las antiguas runas de preservación en los almacenes de comida del palacio eran fiables, pero ocasionalmente algo se colaba. Pero cuando las náuseas persistieron durante 3 días, acompañadas de un agotamiento tan profundo que apenas podía levantarme de la cama, Bright insistió en que buscáramos ayuda. El problema era que no había sanadores en Lunaris. El reino seguía siendo solo nosotros dos. «Hay alguien que puede ayudar», dijo Bright, mientras yo tenía arcadas sobre un cuenco por tercera vez esa mañana. «Una vieja amiga que vive en las montañas. Es complicada, pero sabrá lo que pasa». Así fue como me encontré siendo llevada a través de los picos nevados por mi pareja, envuelta en pieles y sintiéndome absolutamente miserable, para visitar a alguien llamada Anciana Freya. Vivía en un sistema de cuevas que había sido tallado en algo parecido a una cabaña. Runas brillaban en las paredes, proporcionando calor y luz, y el aroma de las hierbas flotaba espeso en el aire. La propia Anciana Freya era antigua. Su cabello era blanco como la nieve, su rostro surcado por siglos de vida, y sus ojos eran lechosos por la ceguera. Pero cuando se volvió hacia nosotros, supe que podía ver más que cualquier persona con vista. «Vaya», dijo, su voz como grava. «El último rey finalmente se encontró una reina. Y justo a tiempo, además». «¿A tiempo para qué?», preguntó Bright, dejándome con cuidado en un banco acolchado. «A tiempo, bolón. Para continuar el linaje, tonto». Freya se acercó a mí, arrastrando los pies, sus manos nudosas extendiéndose. «Ven aquí, niña, déjame sentir». Miré a Bright. Él asintió alentadoramente. Dejé que la anciana pusiera sus manos en mi estómago. En el momento en que me tocó, su expresión cambió. «Oh», respiró. «Oh, esto es poderoso». «¿Qué lo es?», pregunté, mi corazón comenzando a acelerarse. «La vida que crece dentro de ti», dijo Freya simplemente. «Estás embarazada, niña, 6 semanas, más o menos». «¿Y el bebé?», presionó más fuerte y sentí un cosquilleo de magia. «El bebé lleva ambos linajes, antiguo y moderno. Es un puente, una conexión entre lo que fue y lo que es». La cueva pareció girar a mi alrededor. «Estoy embarazada. Mucho». Freya retiró sus manos. «Pero hay una complicación. Por supuesto que la había. El poder del niño está despertando más rápido de lo esperado». Freya continuó, dirigiéndose a Bright ahora. «Los linajes antiguos maduran rápidamente en el útero. El bebé está extrayendo poder tanto tuyo como de ella, pero la transformación de Prissy aún no está completa. Todavía se está adaptando a ser una reina antigua». «¿Qué significa eso?», exigió Bright, su mano encontrando la mía y apretándola con fuerza. «Significa», dijo Freya gravemente, «que el embarazo acelerará su transformación. Su cuerpo se verá obligado a adaptarse más rápido de lo normal para acomodar las necesidades del niño. Será doloroso, incluso peligroso, y necesitará completar una prueba final para abrazar completamente su poder antiguo. O la magia del bebé podría abrumarla por completo». Miré mi estómago todavía plano. Había una vida creciendo allí. El hijo de Bright. Nuestro hijo. Después de todo lo que Kaden había dicho sobre que yo era inútil, incapaz de producir descendencia fuerte, estaba llevando lo que podría ser el lobo más poderoso nacido en siglos. «¿Qué tipo de prueba?», pregunté en voz baja. Freya me dirigió su mirada ciega. «Debes enfrentar tu pasado, niña.
regresar al lugar donde te rompieron y demostrar que te has vuelto irrompible. Solo entonces tu poder se manifestará por completo. ¿Te refieres a Silver Pine? Dije, mi sangre helándose. Sí. No, dijo Bright de inmediato. Absolutamente no. No dejaré que vuelva a entrar en el territorio que la exilió. Es demasiado peligroso. Es necesario, replicó Freya. El bebé sabe que su madre todavía está atada por cadenas de miedo y vergüenza. Hasta que esas cadenas se rompan, la transformación no puede completarse. Y si la transformación no se completa, ¿qué? Presioné. La expresión de Freya era sombría. Entonces el poder del bebé te consumirá desde dentro, y ambos moriréis. El silencio que siguió fue sofocante. Tiene que haber otra manera, dijo Bright, pero su voz carecía de convicción. No la hay, dijo Freya. La magia antigua no se doblega a la conveniencia. La prueba debe ser enfrentada o el precio debe ser pagado. Puse mi mano sobre mi estómago, sin sentir nada todavía, pero sabiendo que algo precioso estaba allí. Mi hijo, el heredero de dos linajes, el puente entre lo antiguo y lo moderno. No dejaría que el miedo matara a mi bebé. Entonces volveré a Silver Pine, dije con firmeza. Los enfrentaré y demostraré que no soy la loba rota que desecharon. Bright me miró, un conflicto librándose en sus ojos dorados. Luego se arrodilló ante mí, tomando mi rostro entre sus manos. Si haces esto, dijo, yo voy contigo. No te dejaré enfrentarlo sola. Verán eso como un acto de guerra, señalé. Entonces que declaren la guerra, gruñó Bright. Eres mi pareja, mi reina y la madre de mi hijo. Cualquiera que te amenace, amenaza a todo el reino de Lunaris. Y quemaré su territorio hasta las cenizas antes de dejar que te hagan daño. A pesar de todo, sonreí. Mi rey protector. Siempre, dijo con fiereza, presionando un beso en mi frente. Desde ahora hasta que caiga la última estrella, protejo lo que es mío. Y en ese momento, rodeada por el aroma de las hierbas y la promesa de una nueva vida, le creí. Capítulo 6. La acusación de la manada. Vinieron por nosotros 3 semanas después. Los había sentido acercarse a través del vínculo. Una perturbación en la frecuencia, como notas discordantes en una melodía. Bright también lo sintió. Estuvimos juntos en los escalones del palacio mientras la delegación de Silver Pine emergía de la línea de árboles. El Alpha Thorn los lideraba, su volumen imponente incluso desde la distancia. Detrás de él caminaba Caden, su rostro pálido y con cicatrices. La reacción psíquica del vínculo fantasma roto había dejado marcas visibles. Y rodeándolos había 20 guerreros, todos armados con armas de plata. Se detuvieron en el límite de las ruinas, reacios a cruzar al territorio de Lunaris sin invitación. Inteligente por su parte. Las defensas del reino se estaban despertando y no eran amables con los invasores. Prissy Lame, la voz del Alpha Thorn, retumbó por el claro. Sal y enfréntate al juicio. Reina Prissy Morgan, corregí, dando un paso adelante. Bright se movió conmigo, una presencia sólida a mi lado. Me exiliaste, Alpha Thorn. No tienes autoridad aquí. Tenemos toda la autoridad, gritó Caden, su voz quebrándose. Robaste magia antigua. Te uniste al fantasma de un rey muerto. Has sido corrompida por fuerzas oscuras. Sentí la ira de Bright aumentar a través de nuestro vínculo, pero puse una mano tranquilizadora en su brazo. Esta era mi prueba. Necesitaba enfrentarla. ¿Es eso lo que os decís a vosotros mismos? Pregunté, mi voz resonando claramente en el aire frío. Que debo estar corrompida porque sobreviví, porque prosperé. No podías transformarte, escupió Caden. Eras defectuosa, y ahora de repente eres una especie de reina. Eso no es natural. Eso es nigromancia. Una mujer se adelantó del grupo. Llevaba túnicas marcadas con el símbolo de los cazadores de brujas, una orden sancionada que vigilaba los crímenes mágicos. Su rostro era severo, sus ojos fríos. Prissy Lame, dijo la cazadora de brujas formalmente. Soy la inquisidora Mara. He sido llamada para investigar las afirmaciones de que te has unido a un aparecido, un fantasma o entidad no muerta que se hace pasar por el antiguo rey Alfa.
Tales vínculos están prohibidos por los acuerdos sobrenaturales y se castigan con la ejecución. Señaló a Bright. Esa entidad no es real. Es una construcción de magia oscura que se alimenta de tu fuerza vital para mantener su ilusión de existencia. Estás siendo consumida lentamente y ni siquiera te das cuenta. Las palabras estaban diseñadas para hacerme dudar, para hacerme cuestionar mi propia cordura, para preguntarme si los últimos 2 meses habían sido una ilusión, si Bright era solo un fantasma que había imaginado porque me estaba muriendo en la nieve. Sentí que mi resolución flaqueaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si... La mano de Bright encontró la mía, sus dedos entrelazándose con los míos. El toque era cálido, sólido, innegablemente real. ¿Sientes eso?, murmuró para que solo yo pudiera oír. ¿Sientes mi latido a través de nuestro vínculo? ¿Sientes la vida creciendo dentro de ti, mitad mía y mitad tuya? ¿Sientes el reino despertando a nuestro alrededor? Lo sentía todo eso, real y tangible e imposible de negar. Él es real, dije, dirigiéndome a la inquisidora. No es un fantasma ni un aparecido. Es el antiguo rey Alfa, liberado de un sello de sangre por mi frecuencia. Y yo soy su reina unida. Pruébalo, exigió la inquisidora Mara. Si está realmente vivo, entonces puede soportar la prueba de esencia. Sacó un vial de líquido plateado brillante. Esto es agua de luna purificada, bendecida por la propia diosa de la luna. Los vivos pueden beberla sin daño. Los aparecidos y las entidades oscuras no pueden. Los destruirá instantáneamente. Extendió el vial. Si tu rey es real, déjalo beber. Miré a Bright. Él encontró mis ojos y sonrió, una sonrisa genuina y cálida que no contenía miedo. Con gusto, dijo. Tomó el vial de la inquisidora y lo descorchó. Sin dudarlo, bebió todo el contenido. Por un momento, no pasó nada. Luego, el cuerpo de Bright comenzó a brillar. No con la luz verde enfermiza de la descomposición, sino con un puro resplandor dorado. La luz se hizo más y más brillante hasta que todos tuvieron que protegerse los ojos. Cuando se desvaneció, Bright estaba allí, sin cambios, sólido, real y muy vivo. Soy Bright Morgan, dijo, su voz resonando con un poder antiguo. Rey de Lunaris, primer comandante de la Guardia de la Luna y pareja de la reina Prissy. He vivido durante más de 900 años. Fui sellado por traidores que temían mi poder. No estoy muerto, no soy un fantasma. Soy la encarnación viviente de todo lo que vuestras manadas modernas han olvidado sobre la verdadera fuerza. La inquisidora lo miraba fijamente, su rostro pálido. Imposible, susurró. Muy posible, replicó Bright. Vuestras pruebas miden la corrupción porque habéis olvidado que la magia antigua se siente diferente a la magia moderna. Más vieja, más profunda. Os habéis centrado tanto en reglas rígidas que no podéis reconocer el poder auténtico cuando lo veis. El Alpha Thorn dio un paso adelante, su expresión desesperada. Incluso si es real, eso no cambia el hecho de que Prissy es miembro de nuestra manada. Nació en nuestro territorio. Nos debe lealtad. Me exiliaste, dije fríamente. Me dijiste que me fuera o que me matarían como a una loba solitaria. Me fui. La deuda está saldada. Cualquier hijo que tengas pertenece a tu nacimiento, insistió Caden, sus ojos bajando a mi estómago. No podía ver el embarazo todavía, pero vi el momento en que sospechó. Esa es la ley. Esa es vuestra ley, corregí. No la mía. Ya no. Si llevas su engendro, dijo Caden, su voz volviéndose fea, entonces es una abominación, un mestizo que desestabilizará las jerarquías de las manadas en todas partes. No podemos permitirlo. Bright gruñó, el sonido vibrando en el aire como una fuerza física. ¿Te atreves a amenazar a mi hijo? «Me atrevo a proteger el orden natural», gritó Caden de vuelta. «Eres demasiado poderoso. Tu linaje es demasiado antiguo. Si te reproduces, crearás lobos que dominarán a todos los demás. No es justo. Justo». Di un paso adelante y sentí a mi loba subiendo a la superficie, respondiendo a la amenaza contra nuestro bebé. «Hablas de justo. Tú, que me rechazaste por ser débil. Tú,
que intentaste matarme de hambre para someterme. Tú, que me dejaste morir en la nieve. Mi cuerpo comenzó a transformarse, pero no en mi pequeña loba blanca. Esto era diferente. Esta era la reina antigua emergiendo. Ya no decides tú lo que es justo, Kaden Frost. Gruñí, mi voz distorsionándose mientras el poder me inundaba. Porque he terminado de dejar que me definas. Y entonces completé la transformación. E incluso Bright dio un paso atrás con asombro. Capítulo 7. El despertar de la reina. Era magnífica. Mi forma de loba era ahora masiva, no tan grande como la de Bright, pero fácilmente el doble del tamaño de cualquier alfa moderno. Mi pelaje era blanco puro, como nieve fresca, y parecía brillar con una luz interior. Ojos azules cristalinos ardían con poder, y cuando me movía se formaba escarcha en el suelo bajo mis patas. Me había convertido en el invierno mismo. Kaden tropezó hacia atrás, su rostro blanco de terror. Los guerreros detrás de él soltaron sus armas, sus lobos forzándolos a posturas de sumisión. Incluso el Alpha Thorn parecía inseguro ahora. Esto no es posible, susurró Kaden. No podías transformarte. Estabas rota. Estaba latente, corregí, mi voz de loba resonando con armónicos que hacían temblar los árboles, esperando la frecuencia correcta para despertarme. ¿Y tú? Me acerqué a él, la escarcha extendiéndose con cada paso. Confundiste a una diosa dormida con una herramienta rota. Aléjate. Kaden se transformó en su lobo, un macho marrón de tamaño decente, con marcas de guerrero. Siempre había estado orgulloso de su forma, de su fuerza. Parecía un cachorro comparado conmigo. Me rechazaste, dije, rodeándolo lentamente. Me humillaste. Intentaste torturarme a través de un vínculo fantasma, incluso después del exilio. Y ahora vienes aquí a amenazar a mi hijo. Estaba protegiendo a la manada, insistió Kaden. Eres peligrosa, eres... Soy una reina, interrumpí. Y tú eres un cobarde que intentaba quitarme mi porción en las comidas, porque sabías que no podía defenderme. Me lancé más rápido de lo que cualquier lobo moderno debería poder moverse. Mis mandíbulas se cerraron alrededor de su garganta, sin morder, solo sujetando, afirmando mi dominio de una manera que era primal y absoluta. Kaden se quedó flácido, gimiendo. «Despójalo», dijo Bright fríamente, su propia forma de lobo materializándose a mi lado. Amenazó al heredero. No merece piedad. Sabía lo que quería decir. Despojar. La eliminación de las marcas de rango de un lobo, su lugar en la jerarquía, era la máxima humillación para un guerrero como Kaden. Podía hacerlo. Podía sentir el poder corriendo a través de mí, la magia antigua que podía reescribir las marcas en su alma. Un pulso de energía y Kaden quedaría reducido a nada. Un omega, lo mismo de lo que me había acusado. Pero dudé. Hazlo. Kaden jadeó entre mis mandíbulas. Solo hazlo y termina de una vez. Sé que quieres venganza. Lo miré. Realmente lo miré. Vi a un lobo que había sido entrenado desde su nacimiento para creer que la fuerza lo era todo, que mostrar misericordia era debilidad, que la única forma de importar era dominar a los demás. Vi a alguien que había sido roto por el mismo sistema que intentó romperme a mí. Lo solté y di un paso atrás. No, dije. La sorpresa de Bright resonó a través de nuestro vínculo. Prissy, no, repetí, volviendo a mi forma humana. La transformación me dejó de pie desnuda en la nieve, pero no sentía frío. No me convertiré en lo que él es. No definiré mi valor por cuánto puedo herir a las personas que me hirieron. Miré al Alpha Thorn. Me exiliaste porque pensabas que era inútil. Dejaste que Kaden me abusara porque no encajaba en tu definición de fuerte. Y ahora has visto en lo que me convertí cuando me liberé de tu jerarquía. Puse una mano sobre mi estómago. Mi hijo será poderoso. Sí, pero también será amable. Sabrá que la fuerza sin compasión es solo crueldad. Y construirá un mundo mejor que el que tú creaste. El Alpha Thorn me miró fijamente. ¿Nos dejas ir? Os dejo marchar, corregí. Pero llevaréis un mensaje a cada manada en un radio de 100 millas. Lunaris ha sido restaurada. El antiguo reino ha regresado.
y cualquier lobo que no encaje en vuestras estrechas definiciones de fuerza es bienvenido aquí. Construiremos una nueva sociedad, una que valore a todos los lobos, no solo a los más ruidosos. Miré a Caden, todavía acobardado en la nieve. Y si alguna vez me amenazas a mí o a los míos de nuevo, te mostraré exactamente cuán poco misericordiosa soy capaz de ser. Bright volvió a su forma humana, poniéndose a mi lado. Me envolvió con una capa, sus ojos dorados llenos de orgullo. «Habéis oído a mi reina», dijo a los lobos de Silver Pine reunidos. «Id a casa y corred la voz. Las viejas costumbres han regresado». El Alpha Thorn asintió lentamente. Agarró a Caden por el pescuezo y lo arrastró. Los guerreros lo siguieron, y la inquisidora se fue con ellos, su rostro todavía pálido por el shock. Mientras desaparecían entre los árboles, sentí que algo se asentaba en mi pecho. La última cadena de miedo, el último hilo que me conectaba con la loba que solía ser, se rompió limpiamente. Estaba libre. Y la transformación que Freya había dicho que necesitaba, sentí que se completaba, asentándose en mis huesos con un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Ya no me estaba convirtiendo en una reina antigua. Ya era una. Capítulo 8. La sumisión del Alfa. Deberían haberse ido. Deberían haber aceptado mi misericordia y huido de vuelta a Silver Pine con el rabo entre las piernas. Pero el Alpha Thorn, desesperado por salvar su orgullo, cometió un error fatal. 3 días después de la confrontación, un desafío formal llegó a las puertas del palacio. Estaba escrito en un pergamino de desafío tradicional, sellado con el escudo del Alfa de Silver Pine, y entregado por un mensajero aterrorizado que lo dejó caer y corrió antes de que pudiéramos siquiera responder. Bright lo leyó en voz alta, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Por derecho de la ley de la manada y disputa territorial, yo, el Alpha Thorn de la manada de Silver Pine, desafío a Bright Morgan a un duelo de alfas por la reclamación ilegal de un miembro de la manada. La corrupción de linajes naturales y el robo de territorio antiguo que pertenece por derecho al Consejo de Manadas Modernas. El duelo tendrá lugar en el terreno neutral de Stone Hollow en 3 días. La incomparecencia se considerará una admisión de culpabilidad y un acto de guerra. «Es un idiota», dije rotundamente. «Vio lo que le hiciste al agua de luna. Sabe que no eres un aparecido débil. ¿Por qué te desafiaría? Porque no tiene elección», dijo Bright, dejando el pergamino. «Si regresa a su manada sin haber logrado nada, será visto como débil. Los otros alfas lo rodearán como tiburones. Ya te ha perdido». La loba que exilió resultó ser de la realeza. Su juicio ahora está en entredicho. Este desafío es su intento de recuperar su estatus. «¿Luchando contigo?» «Luchando conmigo», confirmó Bright. Me miró y vi algo peligroso en sus ojos dorados. «Y voy a aceptar». Bright amenazó a nuestro hijo, Prissy. Vino a nuestro territorio con guerreros y te acusó de nigromancia. Se merece lo que le va a pasar. No podía discutir eso. 3 días después, viajamos a Stone Hollow, un claro circular en el bosque donde las manadas habían resuelto disputas durante generaciones. Era terreno neutral, protegido por magia antigua que impedía que cualquier lobo usara la ventaja del territorio. Representantes de una docena de manadas se habían reunido para presenciar. La noticia del regreso del antiguo rey se había extendido rápidamente, y todos querían ver si la leyenda era real. El Alpha Thorn estaba en el centro del círculo, ya transformado en su forma de lobo. Era impresionante para los estándares modernos, un enorme lobo gris con marcas de alfa en los hombros, fácilmente 400 libras de músculo y furia. Bright entró en el círculo en forma humana, vistiendo solo pantalones de cuero. Su torso estaba desnudo, revelando las cicatrices que cruzaban su pecho y las antiguas marcas de guerrero tatuadas en sus brazos. Los términos. Un lobo anciano gritó, el árbitro neutral del duelo. El Alpha Thorn desafía por el regreso de Prissy Lame y la soberanía sobre el territorio de Lunaris. Bright Morgan desafía ¿por qué? La sonrisa de Bright era fría. Si gano, la manada de Silver Pine reconoce a Lunaris como un reino soberano. El Alpha Thorn renuncia públicamente a todos los derechos sobre mi pareja.
Y cada lobo aquí presente es testigo de que los linajes antiguos no están extintos, solo están despertando. El árbitro asintió. Los términos están establecidos. Este duelo es hasta la sumisión o la muerte. Comiencen. El Alpha Thorn se lanzó de inmediato, buscando la garganta de Bright. Era una estrategia sólida. Terminar la pelea antes de que el oponente pueda transformarse. No funcionó. Bright atrapó a Thorn en pleno salto. Con una mano sostuvo al enorme lobo alfa por la garganta, suspendido en el aire tan casualmente como alguien podría sostener a un cachorro. Me desafiaste, dijo Bright conversacionalmente, porque pensabas que era una especie de reliquia antigua, lento, oxidado, fuera de práctica. Apretó ligeramente y Thorn jadeó. No estoy fuera de práctica, simplemente soy paciente. Luego se transformó. La transformación fue instantánea. Un momento un hombre, al siguiente un lobo del tamaño de un oso. Pelaje blanco plateado que parecía brillar. Ojos como oro fundido. Colmillos que podían aplastar piedras. Bright estrelló a Thorn contra el suelo con suficiente fuerza como para crear un cráter en la tierra. El alfa aulló, tratando de escapar, pero Bright estuvo sobre él en un instante. Lo que siguió no fue una pelea, fue una lección. Bright no buscó golpes mortales, simplemente dominó, usando siglos de experiencia en combate para contrarrestar cada movimiento que Thorn hacía antes de que el alfa siquiera terminara de pensarlo. Cuando Thorn intentó usar su tamaño, Bright lo lanzó. Cuando Thorn intentó usar la velocidad, Bright fue más rápido. Cuando Thorn intentó someterse y terminar la pelea, Bright lo inmovilizó y lo obligó a seguir luchando. ¿Querías llevarte a mi pareja?, gruñó Bright, sus mandíbulas a centímetros de la garganta de Thorn. ¿Querías reclamar mi territorio? ¿Querías demostrar que las viejas costumbres estaban muertas? Presionó más fuerte y oí crujir huesos. Pues demuéstralo. Muéstrame que los alfas modernos son superiores a los reyes antiguos. Muéstrame que tu evolución te hizo más fuerte. Thorn no pudo. Estaba superado en todos los sentidos, y todos los que miraban lo sabían. Finalmente, Bright dio un paso atrás. «¡Ríndete!», ordenó, su voz de alfa resonando con tal poder que cada lobo en el claro, incluidos los espectadores, sintió la compulsión de someterse. «Me rindo», jadeó Thorn, su voz ronca. «Me rindo. Lunaris es soberano. Prissy Morgan es libre. Lo reconozco todo. No es suficiente», dijo Bright fríamente. Volvió a su forma humana y se arrodilló junto al alfa derrotado. «Harás más que reconocer. Te arrodillarás. Ya estoy...» «Como humano», aclaró Bright. «Vuelve a transformarte y arrodíllate ante mi reina. Reconócela no solo como libre, sino como tu superior en rango. Ella te supera en rango ahora, Thorn. Hazlo oficial». La humillación fue completa, pero Thorn no tenía elección. Volvió a transformarse, su forma humana maltratada y con moretones. Se arrastró, literalmente se arrastró, hasta donde yo estaba en el borde del círculo. Y allí, frente a representantes de una docena de manadas, se arrodilló en el polvo a mis pies. «Reina Prissy Morgan de Lunaris», dijo, su voz espesa de vergüenza. «Reconozco vuestra soberanía. Renuncio a todos los derechos. Sois mi superior en la jerarquía antigua». Miré al hombre que me había exiliado, que había permitido que Kaden me abusara, que me había llamado inútil. «Levántate», dije en voz baja. Levantó la vista, sorprendido. «Levántate», repetí. «No te necesito de rodillas. Solo necesito que nos dejes en paz». Se levantó temblorosamente, luego se dio la vuelta y se fue cojeando. Su manada lo siguió, con la cabeza gacha. Bright vino a mi lado, atrayéndome a sus brazos. «¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien», dije, apoyándome en su calor. «Estoy libre, verdadera y completamente libre». Y mientras los lobos reunidos comenzaban a murmurar entre ellos, difundiendo la noticia de que el antiguo reino había regresado, que una omega exiliada se había convertido en reina, que los antiguos linajes estaban despertando. Sentí a nuestro hijo moverse por primera vez. Un aleteo,
suave como alas de mariposa en mi vientre, el heredero de dos linajes, el puente entre lo antiguo y lo moderno, el futuro. Capítulo 9. Epílogo. El renacimiento del reino, 7 años después. Mamá, Kyle no me devuelve mi libro. No te lo devuelvo porque dibujaste en él. Estaba ilustrando. Dibujaste una foto mía con nariz de cerdo. Suspiré, dejando la petición que estaba revisando, una solicitud de la manada de Riverwood para establecer un acuerdo comercial formal con Lunaris. La pila de peticiones había crecido sustancialmente a lo largo de los años. Niños, llamé desde mi escritorio en el estudio de la reina. Venid aquí, por favor. 2 pares de pies retumbaron por el pasillo, seguidos por la aparición de mis 2 terrores. Kyle y Lyra, de 7 años, irrumpieron por la puerta, discutiendo a todo volumen. Eran hermosos. Kyle tenía el cabello plateado de su padre y mis ojos azules. Lyra tenía mi cabello oscuro y los ojos dorados de su padre. Ambos habían heredado el poder de 2 linajes, lo que los hacía extraordinariamente fuertes incluso para su edad. También eran un puñado. «Dibujó en mi libro de historia», declaró Kyle, blandiendo el tomo ofensivo. Efectivamente, había un dibujo crudo pero reconocible de su rostro con un hocico claramente porcino. «Era un espacio en blanco», protestó Lyra. «Y dijiste que la historia era aburrida, así que la hice más interesante. Así no funcionan los libros». «Niños», dije con firmeza. 2 pares de ojos, uno dorado, uno azul, se clavaron en mí. «Kyle, ¿había algo realmente escrito en esa página?» «Bueno, no», admitió. Entonces Lyra usó el espacio disponible. «Aunque miré a mi hija, quizás la próxima vez pregunta antes de dibujar en el libro de otra persona». «Sí, mamá», murmuró Lyra. «Y Kyle, si crees que la historia es aburrida, quizás necesites un mejor profesor. ¿Quieres que le pida a tu padre que se encargue de tus lecciones?» Los ojos de Kyle se abrieron con alarma. Las lecciones de historia de Bright implicaban recreaciones de combate completas. No, estoy bien con el anciano Saurin. Eso pensaba. Ahora ambos id a ayudar en la guardería. Los gemelos de Mara están con la dentición de nuevo, y le vendría bien la ayuda. Salieron corriendo, la discusión aparentemente olvidada. Sonreí sacudiendo la cabeza. Una presencia cálida se instaló detrás de mí. Unas manos familiares se posaron en mis hombros. «Nos van a llevar a una tumba temprana», murmuró Bright, presionando un beso en mi sien. «Eres inmortal. No tienes una tumba temprana. Entonces me volverán loco». «¿Así está mejor?», me reí apoyándome en su toque. «¿Cómo fueron las reuniones?» «Productivas. 3 manadas más quieren unirse a la alianza de Lunaris, y tuvimos nuestra primera solicitud de matrimonio». Me volví para mirarlo. «¿Solicitud de matrimonio?» «Un joven lobo de Shadowfen, cuerdas vocales defectuosas. No puede aullar correctamente. Su manada iba a exiliarlo. Quiere venir aquí y unirse a una de nuestras ciudadanas. Esa hembra omega de Ironwood, la de los ojos de diferente color». «Sarah», completé, «estará encantada. Lo ha estado observando durante las reuniones entre manadas». Pensé que podría estarlo. Bright se movió para sentarse en el borde de mi escritorio. 7 años juntos y todavía se veía exactamente igual. Antiguo, poderoso, devastadoramente guapo. «Estamos construyendo algo real, Prissy. Un lugar donde los inadaptados y los rotos pueden volverse completos». Me levanté, moviéndome hacia sus brazos. «Estamos construyendo lo que debería haber existido desde el principio. Una sociedad que valora a los lobos por lo que son, no por cómo se clasifican en alguna jerarquía arbitraria». Un golpe en la puerta nos interrumpió. «Adelante», yo llamé. Una joven entró, apenas de 20 años, con ojos nerviosos y las manos retorcidas en su falda. «Sus majestades, yo...» «Lamento interrumpir, pero los niños de la escuela quieren saber si vendrán a contar una historia esta noche. Es luna llena y...» «Por supuesto», dije de inmediato. La escuela, mi escuela, la que había fundado para enseñar a los lobos jóvenes que ser diferente no significaba estar equivocado, era mi orgullo y alegría. «Diles que estaré allí». La chica sonrió radiante y se fue apresuradamente. Bright levantó una ceja.
¿Qué historia? Probablemente la mía, admití. Les gusta oír cómo la Omega rota se convirtió en la reina del invierno. Nunca estuviste rota, dijo Bright con fiereza, levantando mi barbilla. Siempre fuiste una reina. Solo necesitabas a alguien que te viera. Y tú necesitabas a alguien lo suficientemente débil como para romper tu sello. Le respondí. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace que esto funcione. Me besó, suave y dulce. El tipo de beso que prometía aún para siempre. Un chillido de la guardería nos interrumpió. Ambos suspiramos. Ese es nuestro hijo, dijo Bright. ¿Tu hijo? Corregí. Saca los gritos dramáticos de tu lado. ¿Mi lado? Tu hija literalmente congela a la gente cuando tiene rabietas. Congelación menor. Defendí. Y solo 2 veces. Nos dirigimos hacia la guardería juntos, con las manos unidas, discutiendo amistosamente. Detrás de nosotros, el palacio de Lunaris brillaba con una luz cálida, vivo con los sonidos de familias y risas. Esto era lo que necesitaba ver todos esos años atrás, cuando me estaba muriendo en la nieve. Un futuro donde ser diferente no era una sentencia de muerte, donde los débiles podían volverse fuertes, donde los rechazados podían encontrar su reino. Esa noche, me paré ante 50 lobos jóvenes en el patio de la escuela, la luna llena colgando sobre nosotros como una bendición. Algunos de estos niños habían sido exiliados, como yo. Algunos tenían defectos, miembros faltantes, espinas dorsales torcidas, aullidos silenciosos, conexiones débiles. A todos ellos les habían dicho que eran menos. Dejadme contaros una historia, dije, mi voz resonando por el patio. Había una vez una loba que no podía transformarse correctamente, que no tenía olor, que fue rechazada por su pareja destinada y exiliada por su manada. 50 pares de ojos me miraban absortos. Todos le decían que estaba rota, defectuosa, sin valor. Y durante mucho tiempo ella les creyó, pero entonces tropezó con un antiguo palacio y conoció a un rey que había estado solo durante 900 años. ¿Y sabéis lo que le dijo? Una pequeña voz desde el frente. ¿Qué? Le dijo que no estaba rota, era rara. Y las cosas raras, sonreí mirando cada uno de los rostros. Las cosas raras son preciosas. Puse mi mano sobre mi corazón, donde el vínculo de apareamiento con Bright zumbaba como una canción. Todos vosotros sois raros. Todos vosotros sois preciosos. Y este reino, nuestro reino, existe porque me negué a creer que ser diferente significaba ser menos. Así que cuando el mundo os diga que no sois suficientes, recordad, no estáis rotos. Solo estáis esperando vuestro palacio, vuestro rey o reina, para que vuestra historia comience. Desde las sombras en el borde del patio, Bright me observaba con sus ojos dorados llenos de amor y orgullo. Nuestros hijos se sentaban a sus pies, escuchando con la misma atención absorta que los estudiantes. Este era nuestro legado. No poder, ni territorio, ni antiguos linajes. Solo lobos aprendiendo que siempre habían sido suficientes. La luna brillaba sobre Lunaris, y el reino que había estado muerto durante 9 siglos ardía de vida. Y yo, la loba a la que le dijeron que nunca importaría. Yo estaba en su corazón, coronada, emparejada y finalmente completa. Gracias por viajar a través de la nieve con Prissy y Bright. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón de suscribir, porque hay más magia esperándote en la historia de mañana. Deja un comentario. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado o que no eres suficiente? No estás roto, solo eres especial. Nos vemos en el próximo reino. Fin.